Muy bien, el 27.8 dice lo siguiente. Tenemos una partícula con una carga negativa que se mueve dentro de un campo magnético. Fíjense que nos dan la dirección del campo magnético. En ese experimento, básicamente es un experimento, nos dicen pues que la fuerza magnética medida tiene esta forma. Fíjense que es una fuerza que nada más está en I y en J. ¿Ok? Entonces, a partir de esta medición y conociendo el campo magnético y la carga, pues nos piden calcular todas las componentes que pueda, ¿ok? Todas las componentes que pueda. ¿Ok? Entonces, todas las que se puedan de la velocidad de la partícula con base en esta información. Y de una vez vamos a responder, pues hay componentes de la velocidad que no están determinadas por la medición de la fuerza. Vamos a ver, entonces. Ok, bien, entonces, vemos aquí, ok, tenemos la información de la carga, ok, la información del campo magnético. El campo magnético, pues, es 1,25 teslas en K, pero yo lo voy a poner en forma algebraica, o sea, menos BZ en K. ¿Por qué? Porque, pues, voy a resolver de esta manera, como ya por aquí, voy a resolver. Igual voy a hacer con la fuerza magnética. La fuerza magnética, pues, tiene un valor en I, otro valor en J, ¿ok? Y entonces, pues, pongo de esta manera algebraica. Entendiendo que BZ es este valor de 1,25 Tesla, Fx es 340 por 10 a la menos 7 Newton y Fy es 740 por 10 a la menos 7. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos va a quedar este vector de velocidad? ¿Ok? ¿Lo vamos a poder calcular en completo o va a quedar algo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, pues, la definición de fuerza magnética. La carga V cruz B. ¿Ok? Entonces, esta fuerza, ¿verdad? Va a tener, pues, sí, tenemos que QV cruz B lo podemos ver de esta manera. V, todo el vector V que queremos determinar, y el vector B, pues, de la forma que ya vimos que tiene aquí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos un producto cruz y, pues, ir haciendo cada término con esto que está aquí. ¿Ok? Para que nos quede, pues, de la siguiente manera. Entonces, tenemos de este lado, ¿ok? Tenemos entonces Fx en I más Fy en J, ¿ok? De este lado. Entonces, del otro lado, pues empezamos. Vx en I, cruz, menos B, entonces aquí está. I cruz K. I cruz K da menos J, ¿ok? I cruz K da menos J. Ya tenemos el otro término, Vy, Vz, menos este menos es de esto. J cruz K. J cruz K da I. ¿Ok? Y tenemos el último término que es VZ, DZ al menos, pero tenemos K cruz K. Y en producto cruz, vectores que son paralelos, pues da cero. La magnitud del producto cruz o el producto cruz como tal da cero. Entonces tenemos el cero que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que tenemos es a los dos lados vectores y dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. Entonces tenemos la componente x que es menos fx tiene que ser igual a esta componente x. Y la componente y pues tiene que ser igual a esta componente y. ¿Ok? Entonces tenemos que dos vectores son iguales y sus componentes son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues lo que vamos a obtener es que, entonces, hacemos la igualdad de los términos, ¿verdad? Menos fx igual a menos qvy/bz y fy es igual a qvx/bz. Entonces, como ven aquí, pues nosotros no vamos a poder determinar vz, ¿ok? Vz no la vamos a poder determinar porque no hay suficiente, no es cero, ojo, no es cero, Vz no es cero, sino que simple y sencillamente, pues esta multiplicación que está aquí está multiplicada por cero. Entonces no podemos obtener información, ¿ok? Entonces, qué es lo que tenemos? Entonces, pues ya, despejando Vy y Vx, pues sustituyendo los valores, nos quedan
Entonces, menos 48,6 para VY y menos 106 para VX. Ponemos los valores, ¿ok? Ponemos los valores y entonces tenemos que nuestro vector queda de esta forma. Menos 106 en metros por segundo en I, menos 48,6 metros por segundo en J, más VZ en K. De nuevo, VZ no la conocemos, no podemos decir nada de ella. Entonces, pues la que no podemos determinar es, perdón, es entonces VZ. Para la parte C, pues, ¿qué es lo que nos pedía la parte C? La parte C dice, calcule el producto escalar v.f y diga cuál es el ángulo. Entonces, eso se los voy a dejar a ustedes para que esa parte lo practiquen. El producto punto. Física 1. ¿Ok? Física 1. Entonces, ustedes ven aquí el producto punto, ¿cómo se define? Pues la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo entre ellos dos. O, ¿cuál es la otra forma? La multiplicación de las componentes y la suma de esto. Entonces, VXFX más VYFY más VZFZ. Pero FZ es 0. ¿Por qué FZ es 0? Porque, fíjense, pues en el enunciado. En el enunciado tenemos I y J. Quiere decir que FZ es 0. ¿Ok? Entonces, pues FZ es 0. ¿Verdad? Y entonces nos da, pues, ese valor que está ahí. ¿Ok? O sea, perdón, esto se elimina y lo que nos queda es todo este término. Entonces, para calcular el producto QS es hacer esto de cada una de las componentes. ¿Ok? Con cada una de las componentes. Y una vez que se tiene este valor, entonces podemos calcular, ¿verdad? ¿Cuál es el coseno? ¿Cuál es el coseno? Esto, recuerden, estos dos vectores son perpendiculares. ¿Ok? Estos dos vectores son perpendiculares porque recuerden que la fuerza magnética siempre va a ser perpendicular. ¿Ok? Aquí está. La fuerza magnética siempre va a ser perpendicular a V y a B. Entonces, este valor que está aquí les tiene que dar muy cercano a cero, les va a dar pequeño, les tiene que dar pequeño. Entonces, si les da muy cercano a cero, prácticamente cero, ¿qué nos dice del ángulo? ¿Ok? Entonces, pues, así queda.